Activadas. Muy buenas tardes, les habla Ángel Rafael Quinto Saldaña. Estamos aquí a fin de realizar la emisión del día de hoy. Vamos a comenzar con las efemérides del día de hoy. En 1325 en Nicea surge el primer concilio ecuménico de las iglesias cristianas, considerado el primer concilio católico. En 1493 Cristóbal Colón fue nombrado capitán general de la Armada Española. En el año de 1506 muere en Valladolid Cristóbal Colón. En 1520 en Teotihuacán los españoles al mando de Pedro Alvarado llevan a cabo la conocida matanza del Templo Mayor, episodio de la conquista de México. En 1914 la División del Norte al mando de Francisco Villa toman la resistencia de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y en 1979 muere Juan de Dios Batis, fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy vamos a tocar el tema de las consecuencias de la violencia de género en la salud y en la formación de los adolescentes. Tenemos como invitado al doctor Oscar G. Luna, al que le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente, después de estar perdidos un ratillo, Sí. un tiempo, pero aquí andamos, al pie del cañón. Hablando de la violencia de género, hay violencia, llamamos violencia de género a la que se es ejercida contra la mujer. También ahorita en la actualidad es llamada también hacia a las minorías. Hablamos de minorías, gente que tiene la menor cantidad de individuos que no tienen la capacidad de defenderse. En este caso, me gustaría centrarme un poquito en la violencia de género dirigida directamente hacia la mujer. Y vemos cómo, poco a poquito, o más bien cómo eso puede afectar entre el desarrollo de la adolescencia, que es el tema a tocar el día de hoy. ¿De acuerdo? En cuanto a algunas estadísticas, vemos que aquí en México es alarmante la violencia que existe contra la mujer. Sistemáticamente, el gobierno cada vez ha tratado de buscar alternativas para tratar de frenar este tipo de situaciones. Yo creo que sí lo has escuchado, que vivimos en una sociedad machista, ¿sí? En donde el famoso patriarcado es el que es opresor y el que lastima o oprime hacia en este caso a la mujer. Ciertamente, por cuestiones culturales, por cuestiones de aprendizaje, por cuestiones que así siempre ha sido, no necesariamente bien, sí hemos perpetuado mucho ese tipo de problemáticas. No es exclusivo de México, hay que aclararlo. Esto es un problema a nivel mundial. Pero hay países que reportan tan poquito como el 30%, que es mucho, 3 de cada 10 mujeres están siendo violentadas, hasta países en donde tenemos un 70% de reportes de violencia hacia la mujer. Estamos hablando de que 7 de cada 10 mujeres están siendo violentadas de alguna manera. Ahora, uno puede pensar que esa violencia es única y exclusivamente física, pero no. La verdad de las cosas es que hay formas en la actualidad hay diferentes tipos de situaciones que podemos considerar que son violentas para una mujer. Podemos violentar a una damita de manera física, que es la que más lleva más adelante a denuncia, a un seguimiento, pero ya esto va escalando cada vez más.
Pero por ejemplo también tenemos el denigramiento. Eres una tonta, eres una estúpida, eres un esto, una violencia, una perspectiva de dominio económico, una violencia económica en donde el varón es el que trabaja y únicamente la tiene controlada por las cuestiones económicas como tal. Violencia psicológica en donde podemos decir que controla o somete de manera emocional a las mujeres. Lo que hace normalmente es disminuir la capacidad de autoestima de las personas y eso poco a poco va generando que se vayan sometiendo a: es que tú sin mí no eres nada, es que ya ves cómo eres una tonta, tengo que estarte yo viniendo a resolver todos los problemas. Y eso de manera sintomática o de manera más bien sistemática podemos hacer que la mujer entre en un proceso de codependencia o de dependencia, inclusive ya lo habíamos tocado en algunas otras pláticas. Así es. Obviamente esto parte desde la familia y es un circulito. Acá nosotros en medicina familiar, una de las cosas que vemos o la importancia que nosotros tenemos de estudiar 3 generaciones. O sea, yo estoy viendo por ponerte un ejemplo, una mujer que estoy sospechando que está siendo violentada. Una forma de entender de dónde viene ese proceso es irme 2 generaciones hacia arriba. Es como la historia de sus papás y la historia de sus abuelos. Y la mayor parte de las veces la premisa es que repetimos patrones. Nos podemos dar cuenta de que el abuelo sometía a la abuela. Y eso fue lo que se enseñó, eso le enseñó a la mamá. Después, la mamá, por repetición de patrones que no se resolvieron en su momento, encuentra a alguien que es muy parecido a su abuelo. ¿Okay? Entonces ya estamos viendo que 2 generaciones tiene eso. Pues ¿qué puedo esperar? Que la tercera generación, que es el paciente que yo estoy viendo, también tenga esa situación, porque es una cuestión aprendida y de repetición de lo que yo sé, es mi normalidad. Aquí lo importante, y ya me voy hacia la adolescencia, es si esa persona o esa familia que yo estoy viendo, que ya identifiqué que tiene violencia de género, que las mujeres en esa familia están siendo violentadas, pero que tienen hijas, pues si no hago algo yo al respecto, esas mujeres, esas señoritas, cuando vayan creciendo, también van a encontrarse a alguien que pudieran violentarlas de diferentes maneras, ¿ok? Por eso es importante tratar de identificar esa problemática, verla cómo está en la familia y, si es posible, tratar de ir modificando los patrones de conducta, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo, como varones, que estamos violentando a nuestras mujeres. Entonces, es que eres una estúpida. Y a lo mejor yo lo veo muy natural, pero en realidad eso ya es un tipo de violencia. Es que eres un inútil, no sabes hacer nada. Eso también ya es un tipo de violencia. No se están respetando los derechos de la persona, de la mujer como tal. ¿Ok? Ahora, aquí quisiera meter un poquito el ciclo de la violencia. Ya me voy a enfocar, como este es un tema muy muy amplio, me voy a enfocar a la violencia física. Lamentablemente es se van escalando todas las diferentes violencias, se van escalando, se van intercambiando, sí, hasta que llegamos a la culminación o al máximo, por decirlo de alguna manera, el máximo grado de violencia, que es la violencia física como tal, que esa es la que ya nos asusta. Pero para poder llegar ahí hubo pasos que poco a poco fueron escalando, que no nos dimos cuenta, que fueron permitidos, que fueron generados o que fueron interpretados como una normalidad. Es que él es así, es que cuando se pone así, así sucede, pero en realidad normalmente es buena onda, normalmente es bueno, sí me cuida. Entonces sí es importante que las mujeres entiendan que hay diferentes tipos de violencia, que hay que estar al pendiente en ese sentido, que los varones entiendan que a veces estamos educados de una forma que en la actualidad ya no es correcta, o que nunca debió de haber sido correcta, pero que ya afortunadamente ya se está quitando esa normalización de ese proceso, ¿ok? Aquí ya nos vamos a meter en la famosa lucha entre los machistas y los feministas, de la lucha feminista para poder
cambiar un poco esa forma, pero sí tenemos que ser flexibles en el entendimiento de que a lo mejor las cosas a las cuales yo estoy acostumbrado pueden ser una forma de violencia hacia la persona que tengo aquí a mi lado. En este caso ya sea una minoría, hablemos de las personas que tienen preferencias de diferente tipo, o las mujeres como las que estamos hablando en este momento. Una de las cosas importantes, y eso va para la adolescente como tal, es que hay lo que se llama el ciclo de la violencia. O sea, la violencia está tan identificada, ya es tan estudiada como tal, que sí es bien importante que entiendan cómo es ese proceso como tal. Empezamos en una relación en donde aparentemente todo está muy bien, en donde estamos quedando bien y te trato como una reina. Posteriormente, poco a poquito voy aumentando mi dominio y mi poder, primero psicológicamente, y si psicológicamente no se puede, físicamente, voy cambiando para que tú vayas haciendo lo que yo diga. Somos una pareja, ¿sabes qué? Vamos a una fiesta. Esa falda está muy cortita. No me gusta que te vean así. Vete y cambiar. Pareciera que es algo inocuo, pero en realidad esto ya es una forma de inicio de dominación hacia la persona. O sea, yo como hombre, pues tengo que aceptar que mi pareja, una mujer, se vista como quiere siempre y cuando se dé a respetar, obviamente. O yo buscar y darle primero ese respeto. Posteriormente vamos avanzando, ya ese dominio emocional, psicológico, va pasando a los pequeños jalones, va al pequeño pellizco, estate en paz, quieta, ya no digas nada. Y va escalando, va escalando, va escalando. Llega un momento en que ya eso ya no es tan sutil, ya es el momento de la violencia física como tal, ya viene la cachetada, ¿ok? Viene el arrepentimiento, sabes que no, es que yo no era así, ya voy a cambiar, te voy a volver a conquistar, perdóname, fíjate que fue algo aislado, y viene lo que llaman nuevamente la luna de miel. O sea, te convenzo de que yo cambié, te convenzo de que ya todo va a estar bien, nuevamente hago que te enamores de mí y volvemos a empezar todo ese proceso. ¿Okay? Sí, es bien importante entender que si ya pasó una vez, la probabilidad de que vuelva a pasar es muy grande, muy grande. Si no hacemos algo para, uno, identificarlo, o dos, que tú como mujer entiendas que ese es un jueguito en el cual estás ya metida, ¿ok? Y que tienes que darte tu respeto, y que entiendas, lamentablemente como varones, y te lo digo como hombre, a veces se nos hace muy fácil caer en ese juego, porque es lo que estoy acostumbrado. Como comentábamos al principio, venimos de una sociedad machista en donde el hombre es el que truena los dedos, ¿sí? Y la mujer es la que tiene que hacer. O inclusive lo veíamos, por ejemplo, en nuestras abuelitas, o bisabuelas, a lo mejor ya me voy un poquito más para atrás, nuestras bisabuelas, en donde ellas eran las que cocinaban y estaban todo el tiempo en la cocina, y el señor sentado esperando que se le sirva, y el señor esperando que se le clave la ropa, y el señor esperando que se haga su voluntad. Y si no se hacía, o se gritaba, o la amenaza, o inclusive la violencia física como tal. Y eso era la normalidad en ese entonces. Y las mujeres decían, pues es que me lo merecía, yo me lo gané. Van cambiando las épocas, nos damos cuenta de que eso ha sido una aberración, de que los dos tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, que los dos tenemos la misma familia, en el caso de las familias, de los matrimonios, y que tenemos a lo mejor diferentes roles. A lo mejor yo no voy a estar lavando todas las veces porque tengo que salir a trabajar, pero tú también, en la actualidad la mujer también sale a trabajar. Entonces, ¿qué se me quita a mí como varón? Pues aprendo a usar la lavadora. Ahora me toca yo lavar, ahora yo me encargo de cuidar a los niños, ahora yo me toca hacer la comida, y empezar a tratar de buscar una equidad en ese sentido. No vamos a ser iguales, viva la diferencia, bendito sea Dios,
los hombres van a ser siempre hombres y las mujeres siempre van a ser mujeres, pero eso no significa que no haya una equidad en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a los roles, en cuanto a la igualdad, en cuanto a la toma de decisiones, o la forma en que la familia se adapte o se acostumbre a manejar el interior del grupo. Cada familia es un universo y cada quien se tiene que poner de acuerdo como tal, pero el respeto, el cariño, el amor, todo ese tipo de cosas no se deben de perder, no se deben de perder nunca, ¿okay? Entonces, como mujeres sí están siendo violentadas cada vez más, y te quedas asustado, porque he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres así, te quedas asustado de la cantidad de mujeres que han sido violentadas, no te digo ya físicamente por alguna violencia física, sino sexualmente también. Y psicológica. Obviamente, de ahí parte, ¿sí? Denigrándolas. Como el ejemplo que ya he mencionado en algunos episodios, de la conocida que por ir a comer con un conocido de gustos sexuales diferentes, su novio la regañaba, la condicionaba a tener que ir con ella al hotel, a costear el hospedaje, la cheve, la comida, todo, que porque se lo imponía como castigo por hacerlo enojar, que ese era su castigo y ella lo aceptaba, e incluso hasta terminaban las amistades que tenía por darle gusto. Pero te das cuenta cómo ahí estamos hablando de diferentes tipos de violencia. Ahí está utilizando violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia económica. ¿Sí? ¿Por qué voy a obligarte yo a ti, mujer, a que me pagues el hotel para poder tener relaciones? ¿O por qué te tengo yo que obligar a que cortes con tus amistades? Nada más porque yo no estoy de acuerdo en que las tengas. Ahí estamos hablando y es cierto, de inseguridad de parte de él, falta de confianza hacia mi pareja. ¿Okay? Todos estamos expuestos a que nos pongan el cuerno, definitivamente. Sí. Pero una de las cosas principales que debemos de tener en una relación es la confianza. ¿Sí? Tú no me perteneces. O sea, tú como pareja mía, o yo como pareja tuya, no te pertenezco. Es una decisión muy mía si yo decido estar contigo, el tiempo que yo decida estar contigo. ¿Ok? No me puedes obligar a ese tipo de cosas. Pero aquí viene lo que estamos platicando. Empezamos a normalizar esa situación. Y ella, a lo mejor porque estaba enamorada, a lo mejor porque tenía miedo, a lo mejor porque este muchacho le pegó en la autoestima y ella tenía depresión o tenía baja autoestima y sentía, porque es muy común esto, es que si no, lo utilizan mucho, me ha tocado verlo en muchas ocasiones, es que sin mí no eres nadie. Es que tú estás aquí conmigo porque nadie te va a querer. Entonces ves cómo poco a poquito estamos violentándola emocionalmente, sí. La estamos denigrando, la estamos socavando en su autoestima con la finalidad de tener poder sobre esa persona. Entonces ahí ella, y estamos hablando de este caso en particular, sí, ¿verdad? Pero todas las personas que estén alrededor o que estén sometidas a este tipo de situaciones, sí es importante que se cuestionen por qué tienen esa necesidad de estar dándole gusto a alguien que las está violentando, o que entiendan primero, antes que eso son formas de violencia, que están siendo violentadas, que no es normal ni sano que ellas, estamos hablando de las mujeres en este caso, acepten ese tipo de condiciones para estar con alguien, por más que lo quieras. Cuando el amor es verdadero, no te impone condiciones, te acepta tal cual eres. Y si ese amor no es verdadero o no se acaba el amor, pues con todo te quise mucho, pero cada quien por su camino, porque no congeniaron o no se tuvo el respeto que se tenía o que se debía de trabajar en ese tipo de situaciones. Inclusive hasta
puede llegar esa dependencia de ella a hacer hasta el suicidio. Son parte de las consecuencias que puede haber en este tipo de situaciones. Pero ahí ya estamos hablando de, primero que nada, que entienda que es un proceso de violencia, que está siendo violentada. Y si ella está aceptando esa violencia de manera sistemática, es pues tratar de buscar ayuda en el sentido de, oye, primero, si te queda la duda ¿es violencia o no? Ya acércate con alguien que lo sepa, o alguien externo que entienda eso. 2, ¿por qué estás aceptando ese tipo de situaciones? Amor, ok, te lo compro. El amor nos hace decir hacer son ceras, por no decir cosas más feas, ok, pero en realidad es amor, o en realidad es capricho, o en realidad estás endiosada con esta persona porque te está seduciendo constantemente. Y estamos ¿te acuerdas de lo que platicamos ahorita, el circulito de la violencia? Está en la fase de seducción, en la fase de luna de miel, en donde te baja el cielo, la luna y las estrellas, y eso se siente bonito. O simple y sencillamente estás en un enamoramiento, pero en realidad no puedes considerarlo amor. Hay que entender que un enamoramiento y el amor verdadero son completamente diferentes, ¿okay? Si tú ya tienes tiempo en esa relación y ya pasó el proceso de enamoramiento, pero aún así no puedes salirte de ahí porque sientes que sin esa persona no vas a vivir, es interesante, sería importante que te cuestionaras si realmente es amor o no, ¿okay? Sí. Porque antes de esa persona que está contigo, debes de tener amor propio, debes de tener respeto para contigo misma, debes de tener una autoestima alta y saber que vales, ¿sí? Y que no, nadie, absolutamente nadie, por más que lo quieran, llámese papá, llámese hermano, llámese primo, llámese pareja, nadie puede obligarte a hacer cosas que no quieras, nada más por miedo o porque te está violentando en el sentido estricto. ¿Okay? Así es. Entonces, y es increíble, o sí es muy triste, cómo a veces o muchas veces el enemigo está en casa. O sea, son los padres los que violentan a sus hijas, son los padres los que pueden violentar o las parejas a sus esposas. O sea, el enemigo está dentro de está dentro de la casa. Entonces, aquí lo que a mí me gustaría resaltar en el tema de hoy es la violencia familiar, intrafamiliar, es muy común. Son diferentes tipos de violencia, no nada más la violencia física, que es la que pudiéramos nosotros dejarnos llevar en ese sentido. Tenemos violencia psicológica, violencia económica, violencia física, violencia sexual. Hay otras que se me están yendo, pero hay diferentes tipos de violencia, que no nada más es la física la que es importante. Todas son violencias y todas van en detrimento de ti como persona, de ti como mujer, ¿ok? Entonces, si estás pensando o sintiendo que puedes estar siendo violentada, acércate a algún especialista o alguien con un psicólogo o alguien que pueda orientarte un poquito más para poder saber si eso que estás viviendo eso no es y cómo te puede orientar para tratar de salir de ese proceso como tal. Regresando al ejemplo que estábamos viendo, fíjate cómo las consecuencias pueden ser tan importantes que hasta trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o suicidios, como tú bien lo comentaste, sí, podemos llegar a vivir, ¿okay? O sea, hay situaciones muy complicadas, por ejemplo, la violencia que existe en una familia alcohólica, pues sí, a veces sí es muy difícil que salgan de ese proceso, porque ya están muy involucrados, pero podemos darnos cuenta de señales incipientes de violencia desde la adolescencia. Y me regreso al ejemplo de las chavitas adolescentes. Chicas, si su pareja las está obligando a hacer cosas que ustedes no se sienten cómodas en hacer, o que las están orillando a sentirse denigradas o a hacer cosas que no quieren hacer, pues pregúntense si no están siendo violentadas como tal. Y eso no es amor. Yo sé que en la adolescencia movemos muchas cosas. Hay
una necesidad de un sentido de personalidad. ¿Quién soy yo? Yo como persona, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Hay una necesidad de pertenencia de un grupo. ¿Okay? Yo ya no me hallo con mis papás, tengo que hallarme con otro grupo. ¿Quién es mi grupo? Pues normalmente las escuelas, los amiguitos, todo ese tipo de situaciones. Empiezan a conocer las cuestiones afectivas, las cuestiones físicas también, porque eso es lo que muchas veces llama la atención. Las cuestiones sexuales, las caricias, el erotismo, las relaciones sexuales, y eso es muy placentero y puede ser muy llamativo, muy llamativo, ¿sí? Pero si alguien las obliga a hacer algo que no quieren, pues es importante que entiendan que este tema es muy frecuente, que pueden estar siendo víctimas de violencia y que en la actualidad se tienen que dar pasos para poder ir cambiando estas formas que ya no son socialmente aceptadas en la actualidad. Me estoy dirigiendo a las mujeres porque son las que tienen que estar más al pendiente, pero también, caballeros, hombres, entiendan que ellas tienen también los mismos derechos que uno. Pueden ser igual o hasta más inteligentes que uno. A veces un varón trata de compensar una falta de inteligencia con fuerza, ¿ok? Y ciertamente cuando una mujer es inteligente y un varón se siente intimidado por esa inteligencia, a veces lo que opta es por utilizar la fuerza, ¿ok? Sí. Entonces, aguas, mujeres inteligentes, si alguien las está tratando de utilizar o de amedrentar por las cuestiones de la fuerza o ese tipo de cosas, chequen que es un tipo de violencia como tal. Entonces sí es importante que entendamos esa situación, ¿ok? Entonces existe el círculo de la violencia. La violencia normalmente empieza en la casa, ahí es donde se puede aprender. Ustedes cuestiónense constantemente si son o no violentadas. Si les queda la duda, acérquense a alguien especialista que los pueda ayudar. Y varones, entendamos que a veces lo que estamos acostumbrados y que parece muy inocente puede también ser catalogado como violencia, y obviamente pues no se vale ese tipo de cosas. Tanto hombres como mujeres valemos lo mismo y hay que estar al pendiente. ¿Sí? No sé si tengas algún comentario o algo. Ok, doctor, le agradecemos su charla del día de hoy. Gracias. Los invitamos a una de las actividades altruistas que inicia Cafeteando, la recaudación de corcholatas, anillas, tapas, pilas usadas a favor de niños con cáncer. Fue todo por el día de hoy, esperando haya sido de su agrado la charla de hoy. A los que también nos están empezando a seguir en TikTok, ahorita en 5 minutos estaremos ahí en TikTok. Gracias.